Bienvenidos a La Gran Esperanza para la Familia. El tema de hoy es esperanza para un presente y un futuro diferentes. El novio y la novia en el pensamiento bíblico se dan en la relación del matrimonio. Podemos ver esta referencia en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 2. En la Biblia de Jerusalén, este versículo se traduce como el tiempo de tus esponsales, el noviazgo. Y esta era una figura de la relación de Dios con su pueblo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Esto está en Isaías capítulo 62, versículos 5 y 6. Qué maravillosa comparación entre el tierno cuidado de Dios por su pueblo con la realidad del cuidado entre esposos. Si hoy comprendiésemos que la relación de noviazgo apunta a una relación matrimonial que tiene como modelo la relación Dios con su pueblo, con cuánto cuidado debiéramos prepararnos para desarrollar una relación de noviazgo saludable y consistente, así como para sostenerla en el tiempo en santidad. Jeremías capítulo 3, versículo 14 dice: «Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión». Dios es el esposo, el que ama a su pueblo con un amor sublime. Ojo, no pensemos en el amor erótico de un marido, sino en el esposo que cuidadosamente guía con responsabilidad a su mujer y la cuida, protegiéndola y llevándola por los mejores caminos. Este es un llamado directo al corazón, a la razón del pueblo de Dios, a aceptar el tierno y sabio cuidado del esposo. Imagínense el drama en el corazón del esposo cuando vino en busca de su esposa y ésta no le reconoció. Es más, le rechazó y persiguió a quienes sí le reconocieron. Jesús les dijo en Mateo capítulo 9, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Incluso el mismo Jesús comparó su venida en gloria y majestad con la llegada tardía de un esposo a su cena de bodas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Esto está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 6. Juan el Bautista, el profeta del desierto, reconoció la dulce figura de la relación matrimonial en la llegada del esposo cósmico a esta tierra. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le escucha se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 29. Si Juan comprendió esto, el pueblo de Dios es la esposa y el esposo es Dios mismo. Nosotros también debiéramos seguir ese ejemplo de santidad, de unión, de comunión y de cuidado. Con cuánto cuidado nosotros debiéramos vivir nuestros hogares. Los padres representando al gran Señor y las mamás representando a aquel pueblo que se unirá con su esposo amado en la cena de bodas del Cordero. El apóstol Pablo se colocó como el que desea ayudar a proteger la unión de la iglesia de Corinto como esposa con el esposo de los siglos.
2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué hermosa relación. La iglesia como simbolizada por la esposa y Dios como el esposo cósmico. Un mensaje clamoroso de Elena de White a los que se preparaban como enfermeros y médicos rezaba así: manteneos cerca de Jesús. Mediante su contemplación somos transformados a su semejanza. Recordad que no estáis siendo preparados para el noviazgo o el matrimonio, sino para el matrimonio con Cristo. Puede ser que tengáis un conocimiento teórico de la verdad, pero eso no os salvará. ¡Qué maravilla! Preparados para un matrimonio con Cristo. Preparados para vivir la vida eterna en la santa comunión edénica que se repetirá con todos los salvados en aquel sábado cósmico interminable, después de la segunda venida de Cristo. Debéis conocer por experiencia lo pecaminoso que es el pecado y lo mucho que necesitáis a Jesús como Salvador personal. Únicamente así podéis llegar a ser hijos e hijas de Dios. Vuestro único mérito es vuestra gran necesidad. Permíteme destacar lo siguiente. Primero, la relación de noviazgo estaba estrechamente ligada a la relación esposo-esposa. Es decir, no hay noviazgo sin perspectiva de matrimonio. Segundo, la relación esposo-esposa es el símbolo de la relación Cristo e Iglesia. Esto está fundamentado en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Tercero, los novios deben comprender que parte de su preparación no es única y exclusivamente para ser novio o novia de un ser humano, sino de Cristo, es decir, ser parte del pueblo de Dios, ser hijos de Dios. En el noviazgo se debe tener en cuenta que hay que prepararse para formar un hogar que no solo que habite en esta tierra, sino que habite eternamente en la patria celestial. El necesitar a Jesucristo como Salvador personal es lo que nos hace hijos de Dios. Y de ese modo, calzar con la figura de novia del esposo eterno. Necesitamos del Señor. Necesitamos llenar nuestros corazones de su presencia. Todo lo anterior nos sugiere que la relación de noviazgo desde una perspectiva bíblica cristiana debiera ser conducida en santidad porque es un símbolo de la relación de Cristo, quien perfecciona su iglesia para la cena de bodas del Cordero. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. ¿Cuántas veces hay noviazgos apresurados que no contemplan la magnitud del compromiso que van a asumir? Decía un conocido autor que ser padres no es cuestión de cobardes. El llegar a formar un hogar, el llegar a la paternidad, a la maternidad, exige tanto del esposo como de la esposa mucha responsabilidad. El noviazgo debe conducir al matrimonio. Por ello, el noviazgo debe contemplar una serie de variables, como que la pareja tenga un buen manejo de emociones, que no sean explosivos, explosivas, que manejen bien sus momentos de extrema alegría, de tristeza, sus angustias, sus temores, que también tengan un buen manejo de su tiempo libre.
que sepan qué hacer en los días en que están solos con los niños, que se pongan de acuerdo en cómo pasar los feriados o los días de descanso. Un siguiente punto que debe tener la pareja en cuenta son las prioridades espirituales. La armonía en la religión es un punto importantísimo en la formación de un hogar. Los niños creciendo en un ambiente cristiano brindará solidez a la formación espiritual, emocional y social de los pequeños. Desde una perspectiva escatológica, desde una perspectiva personal, el noviazgo, llevado con toda santidad y rectitud, debiera representar o simbolizar la relación de cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Acompáñenme a abrir la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Al celebrar un matrimonio, uno por la fe debiera recordar que en primer lugar, la primera ceremonia nupcial en el Edén tenía como fin, entre otros, la infinita convivencia de Dios con sus hijos.